tal? Gusto en saludarle. Bienvenidos a Fondes Mega Noticias. Oigan, hoy con un tema muy preocupante. De hecho, es lo que más le preocupa a los mexicanos, la incontrolable violencia en nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que atiende este problema, que México es pacífico, pero parece que la realidad es otra. Este sexenio ya es considerado como el más sangriento de la historia moderna. Y para hablar sobre este tema a fondo, doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. En principio, Liliana Chapa Colofón, ella es analista de seguridad pública. Muy bienvenida, muchas gracias, Lilian. También Javier Oliva Posada, él es coordinador del Seminario de Estudios en Defensa, Seguridad e Inteligencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bienvenido, muchas gracias. Más adelante se unirá con nosotros algún otro especialista. Por lo pronto, pues les doy la bienvenida a ustedes dos y dividiremos el programa para ir avanzando rápidamente en 4 bloques. El primero será la imparable violencia que se vive en nuestro país. En un segundo bloque, pues hablaremos si México es un estado fallido, ya nos dirán ustedes los especialistas. En un tercer bloque, la violencia electoral, se acercan ya las elecciones del 2 de junio y en breve comenzarán ya las campañas. Y en un cuarto bloque, algunas conclusiones si tenemos tiempo. Y vamos con este primer bloque. Yo quisiera arrancar con lo que ocurrió hoy en Guerrero, en San Miguel Totolapan, donde el enfrentamiento entre 2 bandas criminales ha dejado 16, 17 muertos, pero llama la atención estas imágenes que las hemos visto en las redes sociales, estas imágenes devastadoras, estas imágenes del horror. ¿Qué es lo que estamos viendo, Lilian? ¿Qué tal, Marisa? Tenía apagado mi micrófono. Pues comparto contigo y con millones de mexicanos la preocupación por la seguridad en nuestro país. Yo creo que a grandes rasgos dividiría, y esto es solamente para fines de análisis, cuando hablamos de inseguridad, de qué tipo de delitos hablamos. El comentario que haces de esta escena, de este día hasta este momento al menos, que vemos de un enfrentamiento con varios muertos en Guerrero, pues es violencia homicida y presuntamente relacionada con el crimen organizado. Y yo creo que esa es la violencia que más genera preocupación y que se concentra en puntos específicos del país. Por supuesto, que no porque no esté extendida en todas las ciudades de México, es menos grave. Creo que da una percepción de que no hay control de la violencia por parte del Estado, y creo que es una percepción además bastante precisa y acertada, no está lejos de la realidad. Creo que sí estamos viendo a grupos criminales que hacen uso de esta violencia en enfrentamientos entre ellos o con las autoridades, aunque más frecuentemente entre grupos criminales, de manera pues sin ningún control por parte de autoridades, y quiero decir sobre todo de autoridades federales, porque aquí estamos hablando de enfrentamientos que ocurren con armas sobre todo de uso exclusivo del ejército, y armas de fuego que por supuesto que no tienen ningún permiso, que son resultado además del tráfico de armas ilegal, internacional además, y que pues creo que es una muy mala señal de que cada vez veamos más de estos videos compartirse en redes sociales. Y además, pues como se pueden ver en las imágenes, son, yo diría 2 cosas. Aquí son los propios criminales compartiendo digamos, con el Internet, con sus compañeros, este tipo de demostraciones de apilar cuerpos y después prenderles fuego. Es algo cada vez más frecuente que los grupos criminales hagan uso de, por ejemplo, Instagram o TikTok para compartir este tipo de contenidos en los que se mandan mensajes entre grupos criminales. Y también, pues quiero decir que me preocupa muchísimo la omisión
de la Federación. No me refiero al despliegue de la Sedena, de las Fuerzas Armadas, sino que me preocupa la nula intervención de la Fiscalía General de la República para llevar a responsables de este tipo de delitos ante un juez. Y lo segundo que iba a decir en este sentido de lo que estamos viendo es que por este tipo de actos que se cometen con toda impunidad, de prenderle fuego a cuerpos que perdieron la vida en asesinatos y por otras tantas muestras como de entierros clandestinos, de fosas clandestinas, es por la que no se puede del todo confiar en las cifras oficiales de homicidio doloso y en estos anuncios que hace el gobierno federal de que se tiene reducción precisamente en el homicidio doloso. ¿Por qué? Porque se sabe que hay enfrentamientos, si no todos los días, sí muy seguido, en los que los cuerpos o sea, que un grupo criminal recoge y oculta los cuerpos de los rivales a los que privó de la vida. Entonces, hay que estar muy conscientes cuando hablamos del homicidio doloso de que estas cifras que se manejan por parte del secretariado, que son las que les reportan las fiscalías estatales del país, subrepresentan, es decir, reportan menos homicidios de los que ocurren en la realidad. No podemos saber con exactitud cuántos son los homicidios que no llegan a ser del conocimiento de la autoridad. ¿Por qué? Porque los cuerpos son escondidos, desintegrados, etcétera. Pero yo pondría primero sobre la mesa, sí, lo preocupante de la expansión de la violencia homicida en el país y además de que tenemos una visión limitada de este problema porque no se sabe a ciencia cierta en un conflicto de este tipo entre grupos criminales que tienen estos enfrentamientos en zonas semirurales con poca presencia de la autoridad, poca o nula presencia de la autoridad y pues la nula intervención de la Procuración de Justicia Federal. Bienvenida Roxana Juárez, ella es especialista en Fuerzas Armadas, muy bienvenida. Y hablábamos, Javier Oliva, hace un rato justamente sobre este enfrentamiento terrible, de estas imágenes grotescas que vemos en las redes y justamente 5 días de que pues se anunciara una supuesta tregua, vemos imágenes que son imágenes del horror, del terror, Javier. Bueno, no sé si te refieres a este fracasado intento de la intervención de 4 obispos, uno de ellos obispo de Chilpancingo, y que bueno, pues esto pone en evidencia algo que y aprovecho para saludar a Lilian Chapa y a mi colega Roxana Juárez, y muchas gracias Lilian muchas gracias Marisa por la invitación. Sí, en este sentido, sí me parece que estamos en una pendiente. Yo no veo cómo se vaya a parar, francamente, cuando no es la matanza de jóvenes en Salvatierra. El fin de semana en Tlaquepaque, 7 jóvenes, de los 7 homicidios, 5 son menores de edad, y los 2 mayores de edad, uno de 20 y otro de 23. Y entonces esto me parece que es la evidencia, más allá de los pareceres, suposiciones, compromisos o promesas que se puedan hacer a nivel estatal, que digo es evidente el estrepitoso fracaso de los gobiernos estatales, la extraordinaria irresponsabilidad con la que llegan a gobernar sin la mínima propuesta, diagnóstico serio, consistente. Y uno de los planteamientos más ridículos fue el del gobernador de Zacatecas, David Monreal, cuando le preguntaron que qué medidas seguía para controlar la violencia, dijo encomendarse a Dios. Cuando llegan a esos niveles de irresponsabilidad, pues evidentemente quienes pagan los resultados son los de la ciudadanía, ¿no? Evidentemente, y en esos términos, pues los números, porque yo trabajo con números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con los datos de las encuestas del INEGI, con los datos de las fiscalías, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Y bueno, los datos están a la vista, más allá de interpretaciones que pudiéramos tener de manera circunstancial, pero lo cierto es que la situación
y más ya en lo que apuntabas, Marisa, en la introducción de esta mesa de análisis, pues ya estamos en el proceso electoral donde ya desafortunadamente los homicidios directamente vinculados, y todavía no empieza el proceso electoral formal, hasta dentro de 11 días empiezan las campañas por la presidencia de la República de manera legal. Digo, siempre hemos estado en un proceso paralegal y que vendrán pues campañas por más de 20,000 cargos de elección a nivel de los cabildos, alcaldías, congresos locales, en fin, usos y costumbres y demás procedimientos que tenemos contemplados por la ley electoral. Entonces, ojalá y me equivoque, y lo estoy diciendo públicamente, ojalá me equivoque y la variable de la violencia criminal no sea un factor que incida en la voluntad del electorado para la selección de sus representantes. Ese es mi primer comentario. Gracias. Permíteme hacerte otra pregunta. Entiendo que estarás unos minutos más con nosotros y aprovechar para decirte, a ver, la inseguridad evidentemente es uno de los desafíos más urgentes o ha sido el más urgente del presidente López Obrador, lo ha sido desde el inicio de su sexenio, pero él habla de que somos un México pacífico, de que no hay inseguridad, de que no hay violencia, de que está controlada. Pero es evidente que sus estrategias para combatir la delincuencia, la violencia, la inseguridad han fracasado, Javier. Pues es difícil decir que en un sentido amplio han fracasado. Digamos que los niveles que se esperaban de efectividad no se han alcanzado. En algunos aspectos sí, en otros no. Lilian lo apuntaba muy bien en el tráfico de armas. A mí me parece francamente preocupante que el secretario de la Defensa Nacional dé a conocer que el calibre que están utilizando algunas organizaciones criminales perforan el blindaje de unidades militares del ejército mexicano. Es decir, la cadena de corrupción que hay desde los almacenes donde se resguarda ese tipo de armamento y municiones en los Estados Unidos para que llegue a las manos de delincuentes en Zacatecas, en Guanajuato o en Tamaulipas es gigantesca. Entonces también en ese sentido sí es importante tener un análisis balanceado, ¿no? Porque en ese sentido sí sería más o menos un lugar común, decimos así, un completo fracaso. En algunas cosas se han avanzado, en otras no lo suficiente, eso es real. Pero en todo caso, a mí me parece que hay un punto fundamental, que es la profesionalización de los servidores públicos en materia de seguridad pública. Afortunadamente no pasó en el Senado de la República la restricción de los derechos laborales de los policías locales. Si de por sí ganan poco, ¿no? Ahora con estas restricciones que pretendía el partido oficialista Morena y sus satélites, que afortunadamente no pasó, desde mi punto de vista, el enfoque, quien quiera que vaya a ganar las elecciones de este año, me refiero a la presidencia de la República, no se trata de empezar de cero, pero sí se tiene que hacer un replanteamiento serio, ¿no? Respecto de este balance de claroscuros en lo que ha sido en materia de seguridad pública en la recta final o a lo largo del sexenio del presidente López Obrador. Gracias. Se supone que el número de homicidios dolosos ha disminuido, ya lo decía Lilian, los que no se tienen registrados, pero por ejemplo hoy, esta mañana se dio a conocer que enero repuntaron justamente los homicidios dolosos, 2,433 víctimas en promedio, 80 diarios. Esto significa que fue un incremento del 5% con respecto a diciembre pasado. Significa que pues los abrazos no sirven de nada, Roxana. Roxana, tu micro. Sí, y no solo eso, también las desapariciones vimos que se incrementaron de una manera impresionante. En el caso de los homicidios, lo que decía, me llamó mucho la atención lo que decía Lilian, y yo estoy de acuerdo con ella, no hay cifras claras. A mí me parece que este gobierno ha hecho una suerte de tener otros datos, efectivamente, y una metodología que todavía no acabamos de entender. Te pongo un ejemplo, Marisa. Por ejemplo, nos hablan de que hay 200,000 armas al año
que llegan a México. Y no entiendo de dónde sacan esa cifra, de veras, en serio. Mira, yo ya hice las cuentas con esa cifra y no me da. Por ejemplo, en la época del presidente Felipe Calderón, en el 2006 al 2012 más o menos estaba asegurando un orden de 1 millón y cacho de armas al año, más o menos, ¿no? En el 2009 me parece que llegó a 2 millones, porque recordarás que hubo un aseguramiento muy grande en Sonora de una cantidad impresionante de armas. Después disminuyó con Enrique Peña Nieto, porque decidió que había que eliminar los despliegues en los estados, estas grandes operaciones, para disminuir también las estadísticas negativas para su imagen, ¿no? Porque, bueno, el problema es que todo esto es a partir de la política y no importa disminuir la criminalidad. Entonces, ahora llegamos a este sexenio donde no hay estrategia. Creo yo que no hay como evidencia de tener una estrategia clara, y entonces tenemos casi a unos meses, 7 meses de que termine este sexenio, estamos hablando de 57,000 armas, que es lo que acaba de anunciar el secretario de la Defensa, 57,000 armas. Entonces, o una de dos, o están llegando menos, o no estamos haciendo un trabajo suficientemente importante en las aduanas mexicanas, por lo menos mexicanas, para poder evitar que estas armas lleguen a México. Bien. Javier, hace un rato tú hablabas justamente del tema de las elecciones, y ahora parece que todo tiene que ver con las elecciones y ocurre regularmente, pero en este caso de los transportistas que hicieron plantón hace unos días, que han insistido a las autoridades federales que les brinden seguridad, diariamente son robados tráileres, agredidos choferes. Resulta indignante esta declaración del presidente, donde dice, eso todo es politiquería porque vienen las elecciones, cuando están matando justamente a los transportistas, Javier. Sí, bueno, a esto hay que sumar el anuncio de que el programa de mantenimiento de las carreteras Sí, claro. federales, 1 millón de pesos se canceló. Evidentemente esto va a ser, ojalá me equivoque, otra vez lo digo públicamente, ojalá me equivoque, pero esto va a incidir en el incremento de accidentes carreteros, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, en lo que se refiere a la vigilancia, el estilo personal del presidente ha sido, pues, no solamente en este caso, sino en otros más, Sí, claro. no tener esta, yo diría, empatía. Sin embargo, los datos ahí están, y me parece que estos elementos y el proceso electoral puede ser una oportunidad en donde de manera seria se planteen opciones, porque desafortunadamente cuando entramos a procesos electorales tenemos la ocurrencia de partidos tan desprestigiados como el Partido Verde Ecologista, ¿no? En donde, bueno, por alguna razón lo expulsaron al Partido Verde Ecologista de México, lo expulsaron de la Organización Internacional de Partidos Ecologistas, ¿no? Entonces, esto es importante porque con tal, algunos candidatos o candidatas u organizaciones partidistas, con tal de atraer la simpatía del electorado, pues proponen verdaderos disparates, ¿no? U ocurrencias. Y esto en el momento de que al desempeño de la función legislativa, estoy hablando de congresos locales o a nivel federal, o de representación ejecutiva, presidencia municipal, gobernatura, o en su caso presidencia de la República, pues obviamente se traduce en una sensación muy seria de frustración. Y sí me parece que el tiempo en ese sentido, como sistema político, se nos agotó. Es decir, ya, claro que se puede estar peor, ¿no? Pero la respuesta social, las reacciones, como vimos lo que sucedió precisamente en Tierra Caliente, en donde la población hizo justicia por propia mano y liquidó en la cancha de básquetbol a 12 delincuentes, ¿no? Y la reacción fue ir contra la sociedad, en fin.
Entonces, este proceso de que la sociedad en algunas expresiones, sobre todo en las zonas rurales o serranas, se esté armando estas escenas de ver a niños en municipios de Guerrero que los arman para, como eh, se conoce como el vigilantismo, o lo que son las guardias comunitarias, las policías comunitarias, pues, o autodefensas, pues se suma a este deterioro, ¿no? Que a mí me parece una de sus expresiones recientes más evidentes. Insisto, no es un asunto que sea la Iglesia Católica o que sean iglesias de credo cristiano, sino el hecho de que tenga que recurrirse a este tipo de voluntades, ¿no? Como el presidente la saludó en alguna de sus conferencias matutinas, pero que pues en sentido estricto lo que pone en evidencia es la incapacidad en principio de los gobiernos municipales y a nivel estatal. Muchas gracias y gracias por haber estado en el programa. Sabemos que se tiene que retirar por otros compromisos. Muchas gracias por haber estado. Nosotros vamos a un corte y volvemos de inmediato. No se vaya. Gracias por continuar con nosotros. Yo quisiera preguntarte, Lilian, a ver, evidentemente que hay inversión nacional y extranjera en nuestro país, a pesar de la inseguridad, de la violencia que hay. ¿Hay algún análisis que se haya hecho o un balance? Si no hubiera inseguridad, ¿cómo crecería México en su economía, en las inversiones? Porque si de por sí sí hay inversiones extranjeras y nacionales, ¿no? Por ejemplo. Mira, yo en el particular caso de, por ejemplo, de los datos del INEGI, yo sí podría hablar no tanto de inversión extranjera, pero sí del costo que representa para los ciudadanos y las ciudadanas la delincuencia. Y si no mal recuerdo, llega a un costo promedio por persona de 3,000 pesos al mes. Eso, por supuesto, afecta, y esto sin hablar del costo del delito para las víctimas directas. Estamos hablando de las medidas que toma la población para protegerse y como medidas de prevención de la delincuencia, como instalación de alarmas, de vigilancia, etcétera. También existe una estimación de cuánto le cuesta a las empresas
las pérdidas por también la delincuencia, pero yo creo que hay una medida que no llega, digamos, a estas mediciones y sí son estas oportunidades de inversión que quizá se pierden por los peligros que hay en las carreteras y en las zonas donde pues están tomadas los territorios por el crimen organizado, pero también hay que señalar que siempre las empresas, cuando quieren de hecho hacer una inversión en México, hacen lo imposible, como contratar servicios cada vez más sofisticados de seguridad privada, e incluso pues se sabe que en regiones donde hay mineras, pues se instalan y se contratan, se arman guardias pues altamente armadas para proteger las instalaciones y las inversiones de pues, empresas extranjeras. Pero pues Marisa, tu pregunta es muy pertinente y yo creo que sin duda el desarrollo en México sería pues muy distinto, crecería muchísimo nuestro país si las empresas no tuvieran y no pensemos solamente en grandes empresas, imaginemos a los pequeños comerciantes que tienen que pagar extorsión y esto, pues por supuesto que pues disminuye sus ingresos y sus posibilidades de crecer, de contratar más empleadas y más empleados, etcétera. No sé si exista alguna estimación, pero sí es un costo considerable y claro que se pierden oportunidades grandes. No sé si Roxana tenga alguna información que pudiera proporcionar sobre este tema justamente. Sí, sí, Marisa, mira, el índice de paz hizo un cálculo más o menos al respecto y en el 2021, por ejemplo, la violencia en México costó 243 millones de dólares. Estamos hablando del 20% del Producto Interno Bruto. Si te pones a comparar el Producto Interno Bruto, por ejemplo, de lo que se invierte en las Fuerzas Armadas, pensando en que ahora las Fuerzas Armadas están de lleno con la responsabilidad de crear una policía, exacto, de todo, bueno, ahora de todo. Pero pensemos solamente es más, vamos a pensar, hacer este cálculo, 20% del Producto Interno Bruto. Vamos a pensar en las Fuerzas Armadas antes, digamos, después del 2000, después de la alternancia en el poder con Fox, Felipe Calderón. Más o menos el Producto Interno Bruto para las Fuerzas Armadas andaba en 0.6%. Pensemos que tienen más o menos 270 y tantas mil personas las Fuerzas Armadas de México. Estamos hablando de que es una de las Fuerzas Armadas más grande de Latinoamérica, bueno, de Latinoamérica. Somos más o menos como la cuarta Fuerza Armada más importante en términos de personas dentro de la institución. Porque el military power, este poder militar, mide mucho el número de personas, pero no mide, por ejemplo, cómo enfrentan la guerra, es decir, estos dominios de la guerra, que es decir, el mar, cómo estamos enfrentando la defensa de los cielos, cómo estamos enfrentando la defensa de la ciberseguridad, ciberdefensa, etcétera. Eso no lo calcula. Si lo calculara, estaríamos en las últimas. ¿Por qué? Porque hemos descuidado estos frentes de defensa y de defensa exterior, que muy bien lo marca la Constitución mexicana. Entonces, tenemos un déficit en este sentido. Sin embargo, si tú te pones a ver en términos reales el número, el Producto Interno Bruto que se gasta en Fuerzas Armadas sigue siendo muy bajo. Mucha gente diría, bueno, es que se les está dando mucho dinero. Sí, se les está dando dinero para hacer determinadas labores, ahora las carreteras, etcétera, que es lo que los ha sacado de su natural objetivo, que es la defensa del país. Ya, nosotros empezamos recordarás, Marisa, empezamos este siglo pensando, ya no va a haber guerras, como la Segunda Guerra Mundial, la primera, y de pronto invade Rusia Ucrania. Y ahora tenemos una serie de conflictos y algunos otros latentes en Medio Oriente. Entonces, sí es interesante, y además no solo eso, pensando en la seguridad interior, que también es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, imagínate tú que
por ejemplo, fenómeno meteorológico que acaba de haber en Acapulco, muy costoso para el país, no teníamos suficientes radares para poder prevenir suficientemente esta situación. Dependemos además de los radares de Estados Unidos. Si a eso le agregas, si pensamos que no tenemos la tecnología para hacer frente a la defensa, a la seguridad interior, y el crimen organizado nos está invadiendo y además dependemos de los norteamericanos para que podamos saber estas cosas, perdón, pero ¿dónde está la soberanía del país? Bueno, sí, bastante complicado hablar sobre este tema. Vamos ahora que es también un asunto complicado, sobre todo pues porque se acerca ya el inicio de las campañas, ya en breve habrá elecciones en este país. El presidente López Obrador dijo hace unos días que realmente no hay violencia político-electoral, que no habrá violencia político-electoral en las elecciones, pero parece que es una declaración a destiempo porque pues, la violencia ya está, hace un tiempo se dio a conocer que hasta el 15 de febrero 73 personas, ahí lo estamos viendo en pantalla justamente, 73 personas vinculadas a las elecciones habían sido asesinadas, 18 de ellas aspiraban a un cargo. Solo en el mes de, solo en 2024 van 20 asesinatos. ¿Cómo vislumbran ustedes que va a ser este proceso? Ya vimos en 2021 que pues sí hubo violencia electoral grave, incluso hubo algunas denuncias en la OEA por este asunto. ¿Cómo lo ves tú, Lilian? Pues Marisa y yo creo que pues Roxana, yo creo que puede coincidir conmigo, no hay elementos para ser optimista y yo soy de la idea de que siempre hay que buscar el dato positivo que nos lleve a ver cuáles son las vías para encontrar soluciones en un problema, pero pues negar además el problema, como a veces lo hace la autoridad federal, pues no es un buen indicio. Me parece que además la gráfica que se mostró hace unos momentos es muy clara, está a la vista de todos como Guerrero es uno de los mayores Sí. focos rojos del país, creo que el mayor con noticias pues durísimas sobre lo que sucede en Tierra Caliente, con incluso la colocación de minas terrestres, ya con tácticas totalmente de guerra que han afectado a soldados y a población en general. Y yo normalmente prefiero ser optimista, pero en este momento yo creo que no hay ningún elemento que nos haga creer que esta va a ser una elección pacífica, a menos que se haya llegado a los acuerdos necesarios para que ya en la época de campañas y al día de ir a votar, pues tengamos tranquilidad, pero la verdad es que me parece muy dudoso. Yo creo que ahorita tenemos varios grupos en confrontación en estados donde va a haber elecciones y eso pone en riesgo, hay que verlo no solamente con afectación obvia de la pérdida de vidas humanas, sino, me parece muy importante señalar, la restricción de las libertades de elegir y de votar con total libertad por las personas y además por también la libertad de aspirar a un cargo público. En todas estas libertades se están viendo restringidas de alguna forma por parte del crimen organizado y a veces se pierde de vista este tema, que es un ataque a las libertades políticas por una parte de quienes quieren ser votados y por otra parte de quienes votamos. Entonces, me parece que todo esto se concatena con todo el tema que ahorita está representando el crimen organizado en México, que creo que ya nos acostumbramos a nombrarlo, pero yo creo que no habíamos visto el crimen organizado pues ahora sí que teniendo una injerencia en tantos ámbitos de la vida pública de nuestro país. Así es, y es que el crimen organizado desde hace varios años ha tomado el control de varias entidades en los procesos electorales con financiamiento y imponen candidatos tanto de gobernador como de alcaldes, municipios, en fin, en todo. Hay homicidios que pues
jamás quedan impunes, jamás queda esclarecido ninguno de estos asesinatos. Y pues recientemente ha habido varios asesinatos en este caso de las elecciones, y sobre todo en estados, en entidades, en municipios, es donde se van dando estos casos principalmente, ¿no, Roxana? Sí, si bien lo has dicho Marisa y Liliana apunta muy bien a que la libertad está en peligro. Bueno, ya nos quitaron la libertad de transitar por las carreteras y sí es un atentado contra la democracia, inclusive de reunirnos en las plazas públicas, en los parques, y esta falta de intercambio entre la ciudadanía, de vernos, de preguntarnos sobre nuestras familias, eso es también parte de este conglomerado de la democracia que nos ha arrebatado la inseguridad. Pero respecto a esto del tema de los candidatos es muy grave, porque si ves cómo ha evolucionado negativamente el asunto del crimen organizado, recordaremos, Lilian no porque está muy joven, pero recordaremos que hace, bueno, no sé, antes bueno, en la época de Fox todavía, recordaremos que nosotros pensábamos en este trasiego de drogas y lo veíamos como algo abstracto, no era como parte de nuestra cotidianidad. Pero ahora este trasiego ya no nos importa, porque de pronto estas drogas, bueno, seguirán pasando, pero el problema es que la territorialidad de la pulverización de estas organizaciones ha cambiado. Ahora están ocupando espacios de la ciudadanía. Ahora sí va contra la ciudadanía. Eso, digo, nadie lo vio venir o nadie decidió hacer nada desde entonces. Entonces ahora el tema es, por eso las estrategias, como decía Lilian, estas nuevas estrategias de ataque contra la población, estas bombas, estos explosivos, tienen mucho que ver con recuperar de hacerse de esta territorialidad, de las funciones económicas, desde la más pequeña, el señor que vende pollo, por ejemplo, en Iguala, en Chilpancingo, lo hemos visto. Acaba de haber hoy por la mañana un tiroteo entre los tlacos y la familia michoacana que ya logró ingresar a Guerrero, donde hubo 17 muertos, y las Horror. autoridades locales no existen verdaderamente. Ahora, respecto al tema de los candidatos, que ahora nos hemos dado cuenta, sabemos muy bien que están ocupando ya los criminales curules en el Congreso, en los congresos locales, quizá en los congresos federales. Estamos viendo gente que está involucrada con el crimen organizado y que está logrando tener una posición de elección popular. Mira, el índice, por ejemplo, bueno, el año pasado, en el 2021, que fueron las últimas elecciones, eso es nuestro antecedente más reciente. Por ejemplo, la consultora Integralia contabilizó 239 incidentes. 299 víctimas en México de estas personas que estaban siendo candidatos, de las cuales 179 fueron mortales, o sea, murieron, fueron asesinados, y el resto resultaron gravemente heridos. Estamos hablando de una situación muy grave. Yo no sé qué está haciendo el gobierno. A mí lo que más me preocupa, Marisa y Lilian, no me dejarán mentir, es que hace como en el 2012 más o menos, con la Policía Federal hubo una serie de reuniones para ver qué se hacía, porque están muy preocupados los candidatos para ver cómo se les protegía. Entonces hizo reuniones, etcétera, y dijeron, miren, no tenemos dinero porque es un chorro de recursos, entonces, ¿qué les parece si vamos evaluando cuáles son las importantes en cuestión de criminalidad para poder ahí meter todo el dinero y la protección a los candidatos? Calificaron de AAA los muy con un alto índice de criminalidad, AA a los más o menos y una a los menos. Entonces así fue como ellos decidieron hacer esta inversión y poner camionetas blindadas que, perdón, pero son las que trae el presidente y su gabinete. Esas no se las van a dar, no sé cómo le van a dar este apoyo a los candidatos. Entonces, ahora, yo no sé cómo lo van a hacer, cambiaron este concepto, tengo entendido que ahora es grave, menos grave, etcétera, como sea.
Pero el problema es que yo no sé si hay tantos recortes presupuestales y no hay una estrategia clara, un diagnóstico, como les dijo desde el principio Lilian, no tenemos un diagnóstico claro, números claros, cómo van a enfocar estos esfuerzos para proteger a los candidatos que sí, definitivamente, ustedes los periodistas y los candidatos en estos momentos merecerían tener una protección del Estado. A ver, Lilian, pero resulta hasta romántico pensar que, pues, que van a tomarse medidas para garantizar la seguridad electoral, porque si el presidente dice que no hay violencia electoral y que no habrá violencia electoral en las elecciones del 2 de junio, ¿qué podemos esperar? ¿Qué acciones se pueden tomar ante la opinión del mandatario, del primer mandatario? Pues mira, yo creo que en privado, o sea, las campañas estarán tomando sus propias medidas con recursos propios de las campañas para contratar personal quizá de seguridad pública, digo, de seguridad privada, perdón, es decir, a escoltas, porque pues mientras el gobierno federal no solamente no reconoce el problema, yo creo que pues imagínense cuántos puestos de elección popular están ahora en disputa, cuántos candidatos y candidatas hay y si a cada uno se le debe de asignar al menos uno o dos escoltas. Digo, se quedaría incluso una policía municipal sería quizá insuficiente para cubrir y para proporcionar esa seguridad. Digamos que materialmente es imposible proteger a cada uno de los candidatos y los candidatos. Y el tema yo creo que es cómo llegamos aquí, cómo llegamos a necesitar ese nivel de seguridad y pues se celebran elecciones como si fuera cualquier otro momento y tenemos ahora sí una violencia armada con intereses criminales y intereses económicos muy, muy claros. Y pues esa es la amenaza que cierne sobre nuestra democracia, como lo decía Roxana, y pues hay que decirlo en esos términos. Yo creo que además, o sea, entiendo que además en el orden federal difícilmente se tienen esos problemas porque es donde más recursos tienen las campañas, pero sí creo que en algún momento habrá candidatas o candidatos que deban decir que han recibido amenazas, aunque quizá eso los ponga más en riesgo. En fin, quiero con esto decir que pues nuestras libertades y la democracia en este país está en riesgo cada vez que una persona necesite personal de seguridad para que no atenten contra su vida. Quiere decir que ya no vivimos en una democracia convencional o en una democracia totalmente sólida o plena. Nos gusta mucho hablar de que, y ahorita en tiempos electorales y en los conflictos que tiene el presidente con la oposición, todos los días en su campaña en medios, digo, en su conferencia de prensa matutina, pues les gusta decir que vivimos en una democracia y que es total y que pues jamás se había vivido en una democracia en este nivel, pero yo creo que pues esto es lo que realmente puede poner a prueba esa democracia y el Estado de Derecho que debe acompañar a la democracia. Claro. De hecho, hay algunas entidades donde los electores han señalado que pues no tienen las garantías de seguridad para salir a votar y que quizá no lo van a hacer por proteger su propia vida. Se nos acaba casi el programa. Yo quisiera que a manera de conclusión cada una de ustedes pues me dijera, el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a entregar buenas cuentas en este tema de la violencia, en este tema de la inseguridad. Empezamos contigo, Roxana. Bueno, voy a decir una cosa muy aventurada, pero creo que hay evidencia de esto que voy a decir. Yo creo que desde el principio nunca le interesó gobernar.
En realidad lo que le interesó fue conducir esta suerte de campañas y de conjunciones de poder que tenían. Y además es un poder que no es este poder de gobernar, porque bueno, un gobernante necesita poder para gobernar, administrar los recursos de la nación. No es este tipo de poder, porque nunca se administró, porque ni siquiera se optimizaron los recursos, ni mucho menos. A mí me parece que nunca le interesó gobernar, y menos le interesó la seguridad, y aún menos el bienestar de las personas. Yo creo que estuvimos en una suerte de campaña eterna. ¿Y sabes qué es lo peor, Marisa? Que si no hay una reforma del Estado para que podamos de veras este país pedirle cuentas reales al presidente sobre los recursos. Los ciudadanos no nos interesamos en la rendición de cuentas, de en qué se gastan nuestros recursos, de por qué se hace una cosa y no se hace otra. No vamos a salir adelante. No hay democracia buena si no tenemos ciudadanos conscientes e interesados. Ya es tiempo de que nos metamos a las páginas de internet, de que denunciemos, de que exijamos, aunque sea un bache enfrente de nuestras casas. Esto va a seguir sucediéndonos si no nos interesamos más. Bien, gracias. Lilian, te escuchamos. Pues yo estoy de acuerdo con Roxana. Creo que además el presidente siempre pues se puso como meta mejorar, al menos en el discurso, porque sí coincido con que en las acciones no se ve, en temas de política pública, en materia de seguridad, no se ve. Creo que tomó la decisión de no intervenir, de que el gobierno federal tuviera una presencia mínima en temas de procuración de justicia federal. ¿A qué me refiero? A que pues no persiguiera penalmente y no buscara desintegrar a las redes criminales que hacen posible que grupos del crimen organizado de todos los niveles, desde los grandes cárteles hasta pequeños grupos de extorsionadores, operen sin que se les lleve a juicio, que no se les investigue. Todas estas facultades de investigación que concentra la Fiscalía y la Fiscalía General de la República en temas de delitos federales, que son los que tienen que ver con con la mayoría de los actos que cometen estos criminales organizados, pues llevaron, o sea, tienen básicamente ninguna consecuencia. Entonces, ya no cambió de estrategia y creo que es momento de ver hacia adelante y cómo reparamos estas instituciones que han quedado maltrechas. Perdón, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Lilian Chapa Colofón y a Roxana Juárez Parra. Pues hasta la próxima. Y sobre todo, muchas gracias a usted por su atención. Vamos a un corte y regresamos con Abel Martínez. No se vaya. Hasta pronto. Sandra Cuevas. Fosfo, fosfo. Que se hizo millonario y ya volvió otra vez. Che, amigo. Barrales. ¿A poco fue novia de Mancera? Pero creo que ella se quería casar. Cuéntanos. Che, amigo. Tengo la bolsita, pero no sé por qué se sale. ¿Por qué ya no se hace en internet? Creo que nos suspendieron la cuenta. Ay, qué triste, ¿ya para siempre? Pues según no. Porque yo no tengo, en mi casa no hay. Y mi hijita o mi marido me quisieran ver. Sí. ¿Ya?
Según no, que era por 30 días nada más, pero quién sabe, van a analizar qué van a hacer. Yo creo que necesitamos ahí una pieza importante, porque sí, en Facebook te limitan mucho. Por ejemplo, nosotros metemos mucha